7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar paso a nuestros siguientes invitados. El periodista investigador de Código Vidrio, Arturo Torres, también está invitado. El coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar de este tema que continúan las investigaciones, las indagaciones, los operativos. En las últimas horas hubo nuevas detenciones, entre ellos 2 coroneles de la policía, dentro de este proceso de investigación. Pero cada vez aparecen nuevos datos, la vinculación de políticos, y debo decir, ayer Diario El Universo publicaba un amplio reportaje de cómo las empresas de los Neira, Javier Neira Menéndez y su hijo Javier Neira Salazar, aparecieron en el caso del ISPOL. Estas presuntas irregularidades, cambiaron de nombre, dejaron el directorio. Es decir, aquí hay mucha tela que cortar. Arturo, de las investigaciones que ha hecho, ¿cómo se avanza en este proceso? Cierto es, y hay que reconocer, aquí ha habido un gran aporte de la justicia americana, que ha provisto, que ha entregado estos datos, que ha permitido avanzar en las investigaciones. Sin embargo, casos que no terminan de investigarse por el aparecimiento de nuevos elementos. ¿Cómo ve este proceso, el caso del ISPOL y estas inversiones fallidas, donde hay irregularidades? Y uno de los actores ha sido Jorge Cherres Miño, que se encuentra prófugo de la justicia. Muy buen día, Arturo. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Creo que el caso que acaba de abrir la Fiscalía y que se viene investigando hace varios años realmente, este caso es muy importante porque ya vemos que el delito que se investiga es delincuencia organizada. Entonces ya tenemos una perspectiva mucho más integral, ¿no es cierto?, de lo que más o menos se venía denunciando, en el sentido de que esto no eran casos puntuales, restringidos solamente al ISPOL y actores específicos, sino que estaban involucradas entidades públicas a diferente nivel, y también en el sector privado, actores del sector bursátil. Entonces me parece que en este momento ya estamos llegando al meollo del asunto, porque lo que se ven son operaciones concertadas desde el gobierno de Rafael Correa, en el cual básicamente se utilizó al ISPOL para sacar todos los fondos hacia otros destinos y hacia otras operaciones a través de este actor sinuoso, Cherres, que hoy está prófugo en México. Entonces, el acierto en este momento ya es haber encontrado un delito integrador, ¿no es cierto?, que es además sancionado con hasta 10 años de prisión, que además complementa otros juicios, ¿no es cierto?, que se han venido realizando desde hace un par de años por este caso. Y creo que es importante también que ya se establece como la meta hacia desentrañar esta operación de crimen organizado, ¿no es cierto?, concertado no solamente con actores, como bien mencionaba usted, en el sector bursátil o de las instituciones, sino también políticos. Entonces, me parece que esa orientación nos va a permitir tener un panorama mucho más claro, porque ayer precisamente el reportaje del Universo muestra además los vínculos, ¿no es cierto?, de CAMSE con los Neira, y los vínculos además que pueden existir con Seguro Sucre, el caso Las Torres. Entonces hay una vinculación y se tejen algunas conexiones relacionadas con el ISPOL y cómo se manejaron los recursos de esta entidad para beneficiar a actores específicos. Y también hay que decirlo, hay 10 personas que no han sido capturadas, que están fuera del país, y que uno de ellos es evidentemente Cherres, que está ahora en México, donde está pidiendo la residencia. Dentro de esta trama de investigación, en donde suma, de acuerdo con los datos oficiales, más de 900 millones, aquí hubo
mecanismos bursátiles, acciones de empresas, compañías aquí en Panamá y en otros sitios que lograron captar estos recursos. ¿Quiénes, además de los vinculados que ha señalado Arturo como Jorge Cherres, también hay vinculación directa o indirecta de quienes estaban vinculados al manejo del ISPOL, Arturo? Sí, sí, hay algunos exfuncionarios del ISPOL que estuvieron en la toma de decisiones. Se ha mencionado a dos exoficiales de la policía también entre los detenidos, pero adicionalmente hay otro personaje que es Luis Alberto González, de lo que yo conozco, que fue señalado en el gobierno anterior por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien estuvo vinculado a las operaciones irregulares en la Casa de Valores Orión, que antes fue propiedad de Cherres, y era quien transportaba y circulaba con el candidato Andrés Arauz, ¿no es cierto? Este también es un dato interesante que nos muestra nuevamente los vínculos con los políticos, y para mí no es tampoco una coincidencia en ese sentido que Cherres esté en México, que sabemos se volvió de alguna forma el refugio de algunos prófugos o gente que estaba siendo buscada por la justicia ecuatoriana del correísmo. Estas relaciones y estos nexos son los que precisamente nos ayudan a entender que hubo una decisión política detrás de lo que pasó, y conexiones. Esto es lo que tiene que establecer la Fiscalía, las conexiones con los políticos que tomaron decisiones en su momento para que todas estas operaciones que han causado un perjuicio de más de 930 millones de dólares al ISPOL sean esclarecidas y pueda de alguna forma también, que es lo importante, recuperarse el dinero. Ahora, hay otro detenido que, por ejemplo, que fue conserje en Produbanco y de pronto pasó a ser ejecutivo de una de las empresas de Cherres. También otra persona que fue capturada en los operativos de ayer tenía relación con Valpacífico, ¿no es cierto? Y a su vez esta entidad tenía relaciones con todas las operaciones ilícitas en Seguro Sucre. Todo esto se va de alguna forma cruzando, ¿no es cierto? Vemos cómo convergen operaciones ilícitas que se realizaron en algunas entidades públicas, que fue de alguna forma el patrón permanente y consistente durante el gobierno del expresidente Correa, que básicamente se están confirmando y están confirmando esquemas de corrupción a nivel sistémico que ahora están ya siendo esclarecidas e investigados por la justicia. Ahora, estos datos configuran, decía Arturo, una trama enorme que determinó que hayan hecho estas acciones de llevarse los recursos, estas inversiones del ISPOL. Y esto ha llevado un gran tiempo, porque si estamos hablando del gobierno de Correa, ya han transcurrido desde el 2017 5 años y se sigue investigando esto que estaba virtualmente tapado. Así es. O sea, recordemos que esto son investigaciones que tienen que ver con las operaciones, sobre todo de compra-venta de bonos para deuda y otro tipo de transacciones, desde el 2013 hasta el 2020 más o menos, cuando se realizan, es el periodo de la investigación, porque básicamente lo que vimos es que había unas operaciones discrecionales que nadie controlaba a estas entidades, hasta que realmente en el gobierno de Lenín Moreno es que salta la denuncia, ¿no es cierto?, que salió, por cierto, en vistazo, sobre la compra de bienes que estaban de alguna forma sobrevalorados, y también habían irregularidades en esas adquisiciones. O sea, no solamente son operaciones swap, como se las conoce, de bonos de deuda, sino otro tipo de transacciones que también están siendo investigadas y por las cuales hay algunos juicios abiertos, uno de esos de peculado, pero claro, son delitos de alguna forma menores.
Y recalco la importancia que tiene esta investigación porque ya estamos frente a un delito que puede ser sancionado con hasta 10 años de prisión. Ahora, en este momento se está encontrando a los presuntos responsables, por eso las nuevas aprehensiones. Sin embargo, la ruta del dinero, el encuentro de ese dinero, va a resultar complejo, Arturo. Sí, sí, Miguel, porque básicamente lo que se hizo es una triangulación entre varios operadores, se sacó el dinero del país y básicamente se puso en cuentas, en algunos casos se movieron a través de Panamá, de otros paraísos fiscales. Entonces, eso, tratar de identificar dónde fue el dinero del ISPOL, por el cual Cherres, que era el principal protagonista, entregaba estos papeles que finalmente no estaban avalados y han sido certificados por la Bolsa de Valores. Esa es la parte que realmente les interesa a los afiliados, al fisco, al Estado, que es de alguna forma el que pierde, el gran perdedor, no solo el ISPOL, sino el Estado, pero sobre todo nos demuestra que las instituciones de control y las autoridades se prestaron en esa época para operaciones irregulares, ilícitas, que ahora están siendo investigadas por diferentes delitos. Esto es muy grave porque el caso ISPOL nos muestra básicamente una operación que también se puede haber realizado en otras instituciones, y de hecho es lo que ha ocurrido con los otros casos de corrupción en los cuales vemos los mismos operadores que de alguna forma toman decisiones para beneficios propios y para mover dinero, y ahora lo importante sería recuperar esos cientos de millones de dólares que han dejado con cifras rojas al ISPOL, que lastimosamente tiene que de alguna forma encontrar una solución hasta que se puedan recuperar este dinero, que evidentemente tomará algún tiempo porque primero es la localización de esos fondos, luego tramitar de forma legal el que se puedan recuperar y probar en procesos judiciales que esos fondos le pertenecen al ISPOL. Entonces, son procesos que tomarán un tiempo y son complejos de investigar también. Ahora, el problema resulta cuesta arriba, más allá de las acciones que hay que reconocerlas hoy el ISPOL con el coronel Renato González, que han venido trabajando intensa e incansablemente. Sin embargo, en el caso, lo que señala Arturo Torres, la responsabilidad de las autoridades de control no va más allá, por ejemplo, de la censura y destitución del superintendente de compañías y los procesos de investigación en la Fiscalía, pero hasta el momento no ha ido más allá. Sí, sí, Miguel, creo que este caso va ya cerca de, ¿qué? Tres años, un poco más de 3 años de investigaciones. Y sin embargo, pocas autoridades de control están como en la mira o sea, han tenido que responder por sus actividades, que yo creo que ese es un punto nodal, es un punto central, el hecho del papel que jugaron los organismos de control, que fue prácticamente complaciente, nulo, cómplice en este caso, hasta que estalló el escándalo. Pero si esto ocurrió en el caso ISPOL, ¿qué ocurrió en otros temas? O sea, que no se conocen. Esto es lo preocupante, y evidentemente la Fiscalía está desbordada porque además le costó entender cómo fue esta operación de alguna forma de crimen científico, ¿no? Porque fue muy, muy bien planificada, en la cual estuvieron involucrados una serie de actores, no solo del sector público, sino del sector privado, políticos, en fin, o sea, una organización que se presume una organización criminal con vínculos y relaciones a diferentes niveles, que además perjudicaron al Estado, perjudicaron al ISPOL, y hasta ahora, de alguna forma, como usted bien menciona, Miguel, estas autoridades la han sacado muy barata, y yo creo que hacia allá debería también tratar de enfocarse la investigación para que la impunidad no sea la que de alguna forma el paraguas en el cual se amparan las autoridades de control para luego, en función de operaciones políticas, salir bien librados de estos casos que causan un perjuicio para toda la comunidad.
Ahora, la dispersión de la investigación, la Fiscalía hace sus esfuerzos, pero vemos que no solo esto está vinculado con el ISPOL, en donde hay una relación de captación de dinero, sino también con el caso Las Torres, en donde están vinculados el ex contralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi. Es decir, hay una ramificación de esta corrupción, estas empresas, estos holding en Panamá y en otros sitios, la vinculación de políticos, aquí la vinculación en Guayaquil con Decebale y la empresa Citadel. Es decir, una trama compleja en donde políticos, ex directivos del ISPOL, estos inversionistas chimbos como Jorge Cherres, que han causado daño en este proceso, Arturo. Sí, evidentemente y este es uno de los casos que resultan emblemáticos. ¿Por qué? Porque básicamente estos actores políticos con su influencia han logrado frenar las investigaciones, entorpecerlas, presionar, tratando de impedir que se pueda investigar e identificar a quienes son los actores protagónicos en este caso. Entonces, esa variable de los políticos involucrados es la que ha entorpecido la investigación, y creo que ahora mismo ya estos candados se están rompiendo precisamente con este caso, porque ya vemos, como decía hace un momento, una perspectiva de investigar crimen organizado, una estructura que tiene operadores a diferentes niveles. Y eso es lo que un poco se trataba, porque anteriormente los procesos que se han abierto son muy puntuales, ¿no es cierto? Por falsificación, falsedad documental, por peculado, pero no abarcaban lo que esta operación criminal tuvo como impacto a diferente nivel. Entonces, creo que es relevante, y hay que destacar también el papel de la Fiscalía, de la policía, cómo han ido tejiendo esta madeja compleja y sobre todo sorteando estas presiones políticas que se mueven a diferentes niveles, que a veces no son visibles, pero están ahí y seguirán estando ahí, porque se está topando actores muy importantes con vinculaciones políticas, económicas, financieras, que realmente han sido las que han estado detrás, tras bastidores en este caso. Eh, ¿Cree usted que se podrá llegar a todos los responsables? Muchos de ellos están identificados y en investigación, incluso algunos detenidos, otros prófugos de la justicia, en esta trama de perjuicio que se ha hecho al ISPOL. Bueno, al parecer ya con estas nuevas detenciones, las personas que están siendo investigadas y que la audiencia realizará las próximas horas, podrían proporcionar más información sobre los vínculos y quienes ordenaron, porque también tengo entendido que algunas de las personas que están detenidas también seguían disposiciones, ¿no es cierto? Eso también habría que tratar de esclarecer hasta dónde la participación que tienen los detenidos, entre esos directivos o funcionarios, exfuncionarios del ISPOL, fue por órdenes, y de quién fueron las órdenes, quiénes tuvieron una injerencia directa en eso. Entonces, esto nos va a permitir establecer con mucha más claridad quiénes estuvieron detrás de las disposiciones, porque Cherres se mantenía como el único, digamos, protagonista, pero las sospechas son que evidentemente había gente de mucho más poder en el gobierno de Rafael Correa, que conocía de esas operaciones y fue la que realmente desde el directorio del ISPOL en la época se dio el luz verde para todo este tipo de operaciones, que básicamente ahora están saliendo a la luz. Entonces, yo espero, confiemos en que la información que proporcionen las personas que ahora están siendo vinculadas a este nuevo caso que investiga la Fiscalía, puedan abrir puertas para entender mucho más qué otros actores preponderantes estuvieron
directamente vinculados en estas acciones de corrupción. Bien, queremos saludar al coronel Renato González. Este es un diálogo con Arturo Torres de Código Vidrio, investigador, y también damos la bienvenida al coronel Renato González, director del ISPOL. Decía Arturo Torres, y le consulto a Renato González, este proceso que daría la impresión camina lento, diversas investigaciones, nuevas aprehensiones como las últimas. ¿Cómo está este estado de cosas, de investigaciones, de recuperación de los recursos? Coronel González, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días, Arturo, y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente van avanzando paulatinamente las investigaciones, siempre les hemos manifestado que esta será una lucha larga y tortuosa, pero hay hitos motivacionales como los que hemos tenido esta semana con el pedido de difusión roja para el señor Jorge Cherres. También en el plano interno del ISPOL, el día lunes y martes ya pudimos volver a emitir créditos quirografarios luego de 2 años y medio. Y el operativo de ayer es trascendental porque se refiere al delito investigado de delincuencia organizada. Es decir, el tiempo va poniendo las cosas en su lugar y lo que siempre se manifestó, que esta es una estructura de crimen organizado político, económico, transnacional, se va desvelando. Cierto es que hay esta serie de garantías procesales que tienen los victimarios, las medidas sustitutivas y otras, pero que son las reglas de juego con las que nos toca enfrentar esta mega estructura que atracó 950 millones de dólares de la Seguridad Social Policial, de la cual hemos podido recuperar 27 millones de dólares apenas, pero que constituyen recursos fundamentales para devolverle la tranquilidad al conglomerado policial. Dentro de tantas investigaciones que se hace en la Fiscalía, coronel González, ¿nos podría aclarar las detenciones últimas que se ha hecho, incluso 2 coroneles, entendemos, en servicio pasivo? ¿Obedece a una de las investigaciones que estaba a cargo la Fiscalía Provincial de Pichincha? La Fiscalía del Guayas es la que estaba a cargo de esta investigación puntual por delincuencia organizada, y como lo habíamos manifestado en otras ocasiones, hay casi una veintena de procesos investigativos en el país, algunos en etapa reservada porque es la investigación previa, etapa preprocesal, y otros ya en instrucción fiscal, inclusive algunos han terminado, como es el caso de Citadel, de Cevale. Estamos a la expectativa de que el caso de peculado en Quito también se establezca la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Súmele a eso los casos denominados SMS, Delcor y Ecuadrán. En este momento podríamos hablar de que este es el 7º u 8º caso que se ha hecho público, pero hay otras investigaciones en marcha. Respecto de su pregunta, varias veces se había reclamado al interior del conglomerado policial por qué el ISPOL no presenta una denuncia por delincuencia organizada. Esto no se trata de poner denuncia sobre denuncia y luego entorpecer las investigaciones. Desde el mes de agosto del año anterior, el director general del ISPOL ya rindió versión en esta investigación previa por delincuencia organizada, que ahora ya está en esta etapa pública de instrucción fiscal. En virtud de ello, de los 13 detenidos iniciales que tuvo el operativo el día de ayer, en la audiencia de formulación de cargos se cumplió esto para 12 personas. Hacia uno de ellos, Fiscalía se abstuvo de presentarle cargos en virtud de que consideramos ellos no deben haber encontrado elementos esenciales de convicción. Y los 12 procesados recibieron medidas sustitutivas. ¿Cuáles son? La prohibición de salida del país, la presentación periódica, y se va a hacer una consulta a la SNAI para efectivamente determinar si están disponibles los dispositivos electrónicos. ¿Cuál puede ser la potencial responsabilidad de quienes en su momento integraron el Consejo Directivo? Esa es tarea de Fiscalía a través de estos procesos investigativos, pero como se podrá notar, paulatinamente las investigaciones van llegando a niveles superiores. Entre esos 12 detenidos en las últimas horas, ¿cuántos ex policías existen? Los 2 señores oficiales en grado de coronel en servicio pasivo. ¿El resto son civiles vinculados al ISPOL? A diferentes instituciones, a casas de valores, al de Cevale, a la misma bolsa de valores. Hay que resaltar algunos casos puntuales. Permítame, el señor Byron Caizamaigua,
que en el 2003 trabajaba con el señor Jorge Cherres en Produbanco, pero el señor Caiza Maigua era conserje y el señor Cherres era un ejecutivo junior, y al año siguiente, en una vertiginosa carrera, se convirtió ya en accionista de las empresas que formaba el señor Cherres. Es decir, claramente, a mi criterio, esas son las personas claves de las investigaciones que hay llegar, porque se constituyen en potenciales testaferros de todo lo que hizo este sujeto. Aparte de eso, fue apresado inicialmente, y como le explico, están con medidas sustitutivas, César Auquillas Pucuruco. ¿Quién es este tipo? Es un exfuncionario del Ministerio de Finanzas y que luego fungió como jefe de inversiones del ISPOL entre el año 2012 al 2015, pero que además, le recuerdo a la ciudadanía, en la asistencia penal internacional, varios cheques estaban cursados a nombre de un señor César Auquillas. Aquí tendrá que determinarse si se trata de un homónimo, si recibió este sujeto esos dineros de Jorge Cherres. Otra persona a destacar es Jorge Enrique Ramos, el principal de Val Pacífico, esta casa de valores que dependía del Banco del Pacífico, y que no solamente le perjudicó al ISPOL, le perjudicó también a Seguro Sucre. Pero tenemos conocimiento de que de Casa de valores del señor Héctor San Andrés, que es otro de los procesados en este caso de delincuencia organizada, el señor Ramos recibió transferencias. Es decir, ahí vamos viendo cómo se repartían los dineros de todos estos actos de corrupción. En virtud de ello, es importante el operativo que se dio el día de ayer. Yo quiero destacar el apoyo de la Fiscalía General y sobre todo de su principal, la doctora Diana Salazar, y el rol que han desempeñado fiscales de la talla de Víctor González o de César Suárez, que sin tener ningún temor, con valentía y con decisión, se han enfrascado en esta batalla contra el crimen organizado, que no es cosa sencilla. Entre los tantos procesos, el de Guayaquil, no este de delincuencia organizada, el otro, en el que quedó liberado, sobreseído el señor Javier Neira Salazar, hijo de Javier Neira Menéndez, el dirigente social cristiano, ex candidato. ¿Ese proceso en qué estado se encuentra? Ese es el caso denominado Citadel, donde inicialmente habían 4 personas procesadas: Luis Álvarez Villamar, su yerno Gonzalo Navarro, ambos exfuncionarios del DCVALE, Oriana Rumbea, que es la esposa de Javier Neira Salazar, y este último. De los 4, el juez Juan Carlos Terán, en su momento, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, llamó a esta instancia a los 2 primeros, que para nosotros son los eslabones más débiles. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, autor confeso ya en Estados Unidos de haber recibido cohechos por 2.3 millones de Jorge Cherres, y su yerno Gonzalo Navarro. Pero emitió un dictamen de sobreseimiento a favor de Oriana Rumbea y de Javier Neira Salazar. Nosotros presentamos en su momento la apelación oral y luego la apelación escrita, y esta ya tiene fecha, el 2 de septiembre, estamos convocados a las 8:30 en la Corte Provincial del Guayas para que se atienda esta apelación. Aspiramos, esperemos, confiamos que nos toquen jueces probos que puedan rever esta decisión de primera instancia y llamarle a juicio también a Javier Neira Salazar y Oriana Rumbea Tomás. Los esposos de Neira Rumbea, que han tenido vinculación a través de, por un lado, de la empresa DCVALE y Forban Holding, que otorgó precisamente estos dineros del ISPOL. No solo eso, el día de ayer usted puede apreciar en El Universo una nota de Mónica Almeida, donde se narra la supuesta comisión de un cohecho, de una coima, que le había pagado la empresa CMAC, una empresa china, al excontralor general Pablo Celi, a través de 2 empresas, Rhineville y Forban. Son precisamente las empresas de la familia Neira, y son también empresas involucradas en la trama del caso ISPOL. Por eso es que nosotros hemos manifestado que el caso ISPOL no se lo puede analizar de una manera aislada, sino que tienen que establecer los nexos con otros casos como Seguro Sucre, como Miami Boys, como el caso Las Torres, como ahora este nuevo tema de CMAC, y se van sumando todas estas estructuras que operaron por varios años y que tenían garantizada la impunidad. En el caso de la señora Oriana Rumbea, tengo conocimiento informal de que también estaba entre las personas procesadas ahora en el caso de delincuencia organizada, que parece que se había emitido boleta de detención, pero no fue ubicada la señora. Eso sería algo grave porque en otros casos, como el de DCVALE, ella tenía que presentarse periódicamente, y justo ayer que se reinstaló la audiencia
de evaluación y preparatoria de juicio, en este caso de Cevale, la señora jueza Yanela Norix verificó las presentaciones, la defensa técnica presentó ahí unos certificados que no fueron de completa satisfacción de la autoridad y dispuso que este viernes se presente. Veamos si se presenta para que se haga efectiva esta orden de detención, que sería fundamental. Caso contrario, también habrá que pedir la difusión roja y quedaría demostrado que las personas que fugan es porque tienen algo que esconder de la justicia, pues porque de lo contrario yo me quedo a enfrentar, ¿o no es así? Y claro, efectivamente, dentro de esta gran trama, coronel González, en este reportaje amplio de Diario Universo de este martes, se da cuenta esta compañía Forban Holding, que se creó en el 2006 y como directores dignatarios participaron Javier Neira, su esposa y los dos hijos, Javier Neira Salazar. Es decir, aquí están plenamente identificados y vinculados. Ahora, cuando se dictan medidas sustitutivas, ¿no sería posible lograr, como en Estados Unidos se hace, si es que se prohíbe la salida del país, ¿por qué no se les retira el pasaporte? A mí me encantaría que ese tipo de medidas existan en el país y justamente estaba conversando con uno de sus colegas de esa diferencia. Aquí en el Ecuador nosotros poco menos que le damos un voto de confianza al investigado, al sospechoso, como lo quieran llamar, y le ponemos prohibiciones de salida del país cuando aquí es tan sencillo de acercarse a Huaquillas, cruza un pequeño charco y ya está en Perú, ¿no? Y las otras, las presentaciones periódicas que además se les hace en periodos muy extensos. Pero en cambio, en justicias mucho más ágiles como la norteamericana, primero se fijan fianzas altísimas. En segundo lugar, hay también estas condiciones de garantías personales, es decir, una persona que responda por la otra si es que se llegara a escapar. Pero además medidas efectivas, como el retiro del pasaporte, o cuando les ubican los dispositivos electrónicos, les dan en un perímetro determinado. Por eso es que nosotros varias veces hemos insistido. El Código Orgánico Integral Penal emitido en 2014 lo que hizo es perfeccionar una estructura perfectamente establecida. ¿Para qué? Para que estos delitos financieros, para que estos delitos inclusive contra la administración pública sean difíciles de perseguir. Pero si usted como periodista, si Arturo Torres mañana comete un desliz y menciona a una persona o hiere la sensibilidad de cualquiera de estos sujetos, le garantizo que al siguiente mes están con una acción, que puede ser desde una contravención penal, como me pasó a mí con el señor Diego Sánchez, que me puso una denuncia en la Inspectoría General de la Policía, en la Comandancia General, y finalmente en un juzgado, por una contravención penal, es decir, por algo leve. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que pretenden? Y todavía está pendiente la apelación. Acabar con mi carrera. Pues, obviamente un policía en servicio activo que reciba una sentencia de 15 días por una contravención penal, concluyó la carrera, pero el mensaje que se transmite, ¿cuál es? El sistema penal y el sistema procesal penal ecuatoriano está montado de tal manera que los delitos financieros, que estos delitos de cohecho, de soborno, sean difíciles de perseguir, pero debe esperar a tener las 3 instancias cumplidas. ¿Cuáles son las 3 instancias? La sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda, y en el Ecuador existe una tercera instancia informal, que es la casación. Recién ahí usted puede señalarles con el dedo y decirles es un delincuente. Pero sin embargo, todas estas personas en este proceso pueden a usted presentarle una querella, presentarle una acción por calumnias e injurias, e inmediatamente en menos de 2 o 3 meses usted puede estar sentenciado. Con esta ayuda de la justicia americana que ha entregado información valiosa, coronel González, se prueba que empresas como Forban Holding y Ramville Investment están vinculados la familia Neira, plenamente identificada en estos nexos que incluso captaron recursos en la ciudad de Guayaquil del ISPOL. Así es, recuerde usted también que al menos el señor Javier Neira Menéndez años atrás ya tuvo algún inconveniente con su visado hacia el país. Le quitaron la visa a Estados Unidos, le quitaron la visa y él reclamó, bravísimo estaba. Efectivamente, y en los casos actuales, yo le puedo hablar por el tema ISPOL, Forban es una de las empresas que supuestamente le hizo un préstamo a Envases del Litoral, que es una empresa guayaquileña, pero con recursos del ISPOL, al punto que los ejecutivos de Envases del Litoral pagaron ese supuesto préstamo en 3 letras y la cuarta prefirieron entregarle al ISPOL, y por eso yo recibí $1 millón y pico, que era el último pago de este supuesto préstamo. Ese tipo de cosas es lo que uno se encuentra, cómo utilizaban estas empresas. ¿Y sabe dónde están radicadas tanto Forban como Ramville? En Panamá. Vaya coincidencia, dirán algunos. No es así.
estaban perfectamente coludidos con estas intenciones. Es lo mismo que las empresas del señor Chévez, me refiero a IFCOR, a Ecuador High Yield Bond Funding e Institutional Custody Service, que son empresas a las cuales el ISPO le entregó casi 700 millones de dólares, que estaban radicadas en Panamá, pero que existe la certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de ese país, en que eran instituciones que estaban registradas, pero no tenían permiso para operar. En otras palabras, son empresas de papel que en este momento inclusive ya están en etapa de liquidación. Y a esas empresas, con el menor análisis de riesgo posible, porque el exdirector de riesgos del ISPOL es el ahora confeso en Estados Unidos, John Luzuriaga, el ISPOL muy alegremente le entregaba 700 millones de dólares. Coronel González, entre los tantos procesos de investigación que lleva a cabo la Fiscalía, en Pichincha, ¿cuántas investigaciones están pendientes? Una que estaba a cargo incluso de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Sí, de lo que nosotros tenemos claridad, el caso de especulado, que desde hace varios meses no se ha podido instalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que incluso en julio concurrimos, y estuvo ausente la defensa técnica me parece, de Santiago Duarte, y en virtud de ello la señora jueza decidió posponer hasta el mes de octubre la instalación de esta audiencia. Confiemos que en octubre esto se dé, porque ya tomó los recaudos de pedir el concurso de la Defensoría Pública. Son esta serie de argucias a la que recurren los equipos jurídicos que defienden a las contrapartes del ISPOL para dilatar los procesos. Esa es una de las investigaciones que nosotros tenemos conocimiento, y hay otras que están radicadas en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Recuérdese que semanas atrás nosotros presentamos una apelación a la solicitud de archivo del tema de Ambienza. También están avanzando otras investigaciones de los predios llamados por nosotros improductivos, y de lo que hemos aportado con información podemos garantizar que hay unos 2 procesos investigativos más. Sin embargo, como se encuentran en la etapa procesal de investigación previa, es información reservada y no podría yo darle mayores detalles. Vuelvo con Arturo Torres. Frente a esta trama de corrupción, esta estafa que se ha hecho al ISPOL, ¿cómo ve los procesos que nos ha relatado el coronel Renato González? Tantos casos avanzan, unos inclusive todavía de manera reservada, pero la aspiración es que se llegue a las etapas de sentencia y también finalmente de recuperación de los recursos. Por favor, el audio, Arturo. Sí, perdón. Sí, sí, yo creo que lo importante que acaba de mencionar Renato, me parece que tiene que ver con cómo la justicia avanza, digamos, con pasos seguros, sorteando todos estos obstáculos que yo sí quiero destacar. O sea, esta arquitectura legal que se armó la década anterior es una arquitectura que básicamente lo que ha hecho es buscar que se curen en salud, ¿no es cierto?, los posibles involucrados en delitos financieros, porque ellos sabían lo que estaban haciendo y también querían cubrirse las espaldas. Por eso es que viene todo este sistema garantista, ¿no es cierto? Vienen los recursos, todos los recursos que ahora incidentan tanto a la justicia, las acciones extraordinarias de protección, toda esta distorsión que han generado en la justicia. Esto no es casual, Miguel. Esto es parte de una operación muy bien planificada, que lo único que ha hecho es debilitar al Estado de Derecho, poner en indefensión a los que no tienen poder y a los que no tienen recursos para defenderse, y dilatar los procesos. Y además, o sea, tiene que ver con toda esta arquitectura que busca impunidad de quienes cometieron delitos a diferente nivel, con unas estructuras que todavía están ahí, o sea, que están intactas en el Poder Judicial, porque son jueces también en algunos casos, o fiscales que han sido nombrados en la década pasada. Entonces, de alguna forma siguen siendo operadores de esta maquinaria. Eso para mí es lo preocupante, porque más allá de que se van probando, ¿no es cierto?, los diferentes delitos que en los casos vinculados a todo este latrocinio que se cometió en el ISPOL,
toda la serie de problemas y dificultades que han habido en la investigación nos ayudan a entender que estamos enfrentando una maquinaria que está intacta, ¿no es cierto? Y que tiene que ser desmontada, que tiene que ser identificada, denunciada, porque básicamente lo que se hizo es beneficiar con la ley actores privados en perjuicio de la colectividad. La serie de garantías, la serie de recursos, todos estos incidentes que pueden hacer los abogados, en fin, o sea, es realmente preocupante que siga intacto esto y no se piense de alguna forma, en soluciones más a mediano y largo plazo, porque vemos todas las dificultades que enfrentan quienes quieren sacar a la luz, identificar a los responsables, pero por todo lo que hemos visto en el pasado, Miguel, siempre van a haber complicaciones para llegar a sentenciar a los responsables, porque esta arquitectura criminal sigue ahí, o sea, sigue montada. Creo que hay que pensar en reformas al Código Integral Penal, a todas estas actividades que, por ejemplo, no solamente tienen que ver con beneficiar a los delincuentes de cuello blanco, sino también a los narcotraficantes. El lavado de dinero dejó de ser un delito autónomo y tiene que juzgarse en función de un delito precedente. Entonces, desde la Asamblea también de la época se tomaron decisiones para amalgamar esta estructura que lo único que ha dado es impunidad a estos actores que ahora siguen campantes, que son los que tomaron las decisiones, ¿no es cierto? Y que están, como yo decía hace un momento, tras bastidores. Arturo, y pese a estas investigaciones y a los hechos que han ocurrido, al menos en este caso de esta estafa a Lispol, perdón, se catalogan algunos perseguidos políticos y por ello no puede explicarse esta delincuencia política que busca el control de la justicia, Arturo. Claro, claro, evidentemente, Miguel, es que esa es la batalla final. Es el objetivo final, porque aquí vemos actores políticos vinculados a casos de corrupción, ¿no es cierto? Y el tomar la justicia nuevamente, cuando desde el 2011 se inició esa metedura de la mano que pidió el entonces presidente Correa, hasta ahora no la ha sacado de ahí. O sea, estos actores siguen manoseando la justicia, pero como perdieron de alguna forma poder e injerencia, ahora quieren volver a retomar eso. Esto es histórico, además, o sea, no tiene que ver solamente con un gobierno específico. El control de la justicia es vital, lastimosamente, o sea, ha sido una cosa reiterativa desde el poder político, pero ahí es precisamente que quienes integran el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, deben defender su independencia más allá de las presiones y las intenciones que siempre van a existir del poder político por controlar la justicia. Entonces, lo que estamos viendo en la Asamblea actualmente evidencia esa necesidad de controlar la justicia y de dejar en nada muchos de los procesos que ya se han sentenciado. Entonces es vital que la ciudadanía, que la comunidad entienda lo que está de por medio, porque no está de por medio únicamente estos casos puntuales, no, está de por medio el hecho de que la mayor parte de ciudadanos que no tenemos poder político ni económico, estamos en absoluta indefensión, porque quienes tienen el sartén por el mango son los que tienen contactos, son los que han puesto en esos cargos a jueces, a fiscales también. Entonces, esto es lo que tenemos que enfrentar, Miguel, y esto es lo que debe tener clara la comunidad, más allá de cualquier partido o movimiento político que esté involucrado. Es un tema de fortalecer el Estado de Derecho para que todos los ciudadanos seamos iguales frente a la ley y tengamos los mismos derechos y no al revés, que es lo que está pasando ahora. La ley, de alguna forma, y los procesos que se siguen benefician a individuos que son y que han violado la ley con toda esta batería de garantías y perjudican a la colectividad. Eso explicaría, Arturo, el juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, en donde no solo
está el correísmo que sueña con la revisión de las sentencias condenatorias que fueron absolutamente probadas en el debido proceso y con derecho a la defensa. Él explicaría eso, y no solo con el correísmo, sino con partidos como el Social Cristiano, que se ha sumado a este proceso, y ahora vemos actores del Partido Social Cristiano como los señores Neira, que ahora aparecen en esta trama de corrupción. Así es, Miguel. Mire, el Partido Social Cristiano desde siempre ha estado en el poder tras bastidores, ¿no es cierto? O sea, y uno de sus espacios de poder siempre ha sido la función judicial. Entonces, desde que yo recuerdo, o sea, desde los años 80, ellos, cuando hubo una primera crisis en los 90, luego de una reforma que existió en la justicia, ellos siempre controlaron la justicia. Había dos grupos, recordará usted, Miguel, enfrentados en la corte, los socialcristianos con la democracia popular, que tenían también algunos jueces que eran afines a esas facciones políticas. Entonces, siempre el Partido ¿Recuerda, Arturo, usted que ha sido acucioso en las investigaciones, la reunión de Febres Cordero en la casa de Galo Pico Mantilla, ya fallecido, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se llamaba? El ingeniero León Febres Cordero, que fue presidente de la República. Es decir, aquí no vienen a quitar las manos de la culpabilidad. Totalmente, Miguel. O sea, me parece que las pruebas están ahí a la vista de cómo el Partido Social Cristiano siempre estuvo detrás de la justicia, porque saben, y ahora lo que se viene son nombramientos, ¿no es cierto?, de notarios, la evaluación de los jueces. Entonces hay un gran botín, por así decirlo, para los políticos, y sobre todo en esta necesidad de dejar en la impunidad casos que vinculan a actores del correísmo. Y eso es lo que tenemos que rechazar. Y junto a eso, lo que usted bien mencionaba sobre esta narrativa de la victimización y del lawfare, ¿no es cierto?, que se ha ido como escribiendo, diseñando en un guión para victimizarse, y que ahora vemos que también se repite en un contexto mucho más, digamos, regional en Argentina, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner está con ese mismo discurso, y seguramente irá por el lawfare. O sea, claro, esta es una persecución política. Impresentables, perdóneme la expresión, impresentables, no tienen vergüenza. Después de que a la hija de Cristina Fernández de Kirchner le encontraron dinero, costales de dinero, millones de dólares en billetes, y ahora aparecen, está casi furiosa Cristina Fernández respondiendo por la acusación del fiscal que pide 12 años. Pero construyen una realidad paralela, ¿no? O sea, los hechos ya no significan nada, sino que es básicamente repetir el mismo discurso de manera consistente para, de alguna forma, confundir a la comunidad. Estamos en vísperas también de las elecciones, entonces esto es lo que debe tener claro, y por eso creo que es importante en este contexto, Miguel, el tener una prensa libre, una prensa independiente que no sea amordazada, en el contexto de lo que va a tomar la decisión el presidente de la ley de comunicación. Todos estos hechos, Miguel, todos, incluidos los del ISPOL, y Renato podrá dar fe de eso, salieron a la luz gracias a las denuncias de la prensa. Así es. Por eso es importante la prensa en una democracia, porque puede sacar a la luz eso que el poder quiere ocultar de manera deliberada. Sí, efectivamente, me sumo a esas palabras de Arturo. Hay que defender plenamente la libertad de expresión, porque la prensa ecuatoriana ha tenido un papel brillante con las investigaciones y parte de estos descubrimientos. Vuelvo con el coronel Renato González. Bueno, en medio de todo esto, ¿cómo avanza también los procesos de identificación, por un lado, y de recuperación del dinero, del daño irrogado al ISPOL, que por cierto es complejo y largo? Voy a contestar eso, pero no podía dejar de destacar el rol que ha tenido la prensa en el tema ISPOL, porque cuando uno explica de que son varios frentes los que hay que atacar, entre ellos la parte extrajudicial, judicial, administrativa,
el ámbito mediático es fundamental. El crimen organizado que actúa de manera clandestina lo que busca es acallar estos casos para que con el transcurso del tiempo se olviden, se liberen responsabilidades y todo quede en impunidad. Y como bien lo manifestaba Arturo Torres, uno de los puntos básicos, fundamentales, el punto de quiebre que se dio en el caso ISPOL fue el reportaje de María Belén Arroyo en la revista Vistazo, cuando ella denuncia las irregularidades que se estaban cometiendo en un tramo de las operaciones del ISPOL, que es los fideicomisos. Ahí es que públicamente el conglomerado policial y sobre todo la entonces ministra de Gobierno regresan al ISPOL a ver qué es lo que está sucediendo y bueno, lastimosamente nos encontramos con lo que ahora ya es de dominio público. ¿Qué estamos haciendo para recuperar? Una serie de operaciones. Nosotros, de los 950 millones de dólares, gracias a la contratación del consorcio jurídico, Gonzalo Córdoba, al cual yo tengo que ser muy reconocido de su profesional desempeño, hemos ya en estos meses de gestión logrado recuperar una cifra cercana a los 27 millones de dólares, que suena poco en comparación al monto del megatraco, pero que no es nada despreciable. Son 27 millones de dólares, hablemos de un ritmo de 2 millones de dólares por mes. Sin embargo, no cesamos en eso, tenemos claridad de varias metas al mediano y al largo plazo, porque no hay al corto, pero entre ellos nuestra prioridad es lograr la recuperación de casi 240 millones de dólares que están en el Banco Central indebidamente registrados a nombre de Mascunco LLC, y que fue una de las aristas por las cuales se allanaron las oficinas del Banco Central el día de ayer, buscando estos registros manuales, porque les habíamos explicado, es inconcebible que en el año 2016, el 8 de enero del 2016, esta mal llamada operación SWAP en el Banco Central haya sido registrada de manera manual y no saltó ninguna alerta. Para ello estamos realizando acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales con la intención de lo más pronto posible lograr recuperación, y aquí yo tengo que destacar el apoyo que hemos recibido de parte del señor presidente constitucional de la República, quien constantemente nos recibe en reuniones para que le expliquemos el avance de estos procesos. Adicionalmente a eso, tenemos conocimiento informal de que en Estados Unidos están confiscados casi 125 millones de dólares de cherres, pero que realmente le pertenecen al ISPOL. Por eso es importante ya concretar la contratación del Consorcio Jurídico Internacional. De hecho, mañana empezarían las presentaciones de 11 ofertas que nos hicieron estos estudios internacionales al seno del Consejo Directivo para poder seleccionar la mejor opción. Se dirán algunos, bueno, pues han demorado mucho. Sí, son las trabas que tiene el proceso de contratación nacional. Hubiéramos querido ser mucho más ágiles, pero entre agilidad y calidad preferimos irnos por la calidad y contar con un consorcio jurídico, ojalá similar a la talla que nos da resultado el Consorcio Jurídico Nacional, porque los resultados es lo que nos interesa al final del día. Aparte de eso, el Citibank Nueva York tiene unilateralmente retenido casi 40 millones de dólares que son relacionados a esta mal llamada operación SWAP del 2016. La Fish Corporation, que es otra institución financiera internacional, en su momento tuvo en sus arcas 25 millones de dólares, y cuando saltó el escándalo en el Ecuador, le consultan por escrito a Cherres sobre esos recursos y él les responde de que le pertenecen al ISPOL. Sin embargo, semanas después le entregan a Cherres. Entonces tendrán que responder por esos recursos. En definitiva, como ustedes podrán apreciar, ya hablamos de una cifra cercana a los 400, 500 millones de dólares, pero cuando esté contratado el consorcio jurídico, habrá que realizar esta ubicación y recuperación de capitales en otras latitudes como en Suiza, en Panamá, en Liechtenstein, en Guatemala, y tratar de recuperar lo más posible. No vamos a recuperar todo, siempre lo hemos recalcado. Hay mucho dinero que ya se gastaron en farras, en fiestas, en transferencias a las amantes de los políticos, que han sido públicamente conocidos, ¿no? Todo eso va a ser difícil de recuperar, pero lo interesante es realizar todas las acciones que nos permitan recuperar el mayor monto posible. Y lo que falte, hay dos opciones. O recurrir a una negociación con instituciones de la talla de Citibank y la FIS, que tienen claramente responsabilidades al no haber cumplido la due diligence, es decir, la debida diligencia, o también plantear demandas internacionales de indemnización. Cualquiera es válida. Entendería que si los ejecutivos de estas instituciones financieras son inteligentes y persuadidos de las responsabilidades que les pueden acarrear, preferirían una negociación, pero por eso tenemos que también armarnos bien, equiparnos, estar con un consorcio jurídico de prestigio, sobre todo ético, porque también afuera se cuecen habas. O sea, no les sorprenda que hay actos de corrupción con consorcios jurídicos internacionales. Aquí hay mucha plata de por medio. Mire, le doy un ejemplo, Miguel.
Nosotros, para contratarle a Gonzalo Córdoba, tuvimos que pasar la tortuosidad del sistema de compras públicas ecuatoriano, del sistema de contratación ecuatoriano. Y sabe toda la gente, y lo hemos manifestado abiertamente, cancelamos $900,000 por 24 meses de patrocinio y el 3% lo que recuperan. Es sorprendente la cantidad de estudios jurídicos que tienen nuestras contrapartes. Es increíble el número de abogados que se van sumando constantemente, y yo me pregunto, ¿de dónde vienen esos recursos? Del ISPOL, pues, porque aquí el mensaje es claro, como lo manifestaba Arturo. Aquí hay una estela de impunidad, pero que además del mensaje subliminal es el siguiente: cuando robes, roba y roba bastante. Y de lo que robes, guárdate 1/3 para tu defensa y disfruta de los otros 2/3. Ahí vemos sentenciados que ya han cumplido sus penas, que no han devuelto un solo dólar al país, pero que apenas salen tienen una voracidad por darse vidas que no les correspondía. Cuando usted tenía muchachitos de 30, 32 años, sí, con 2 maestrías bajo el brazo, pero no tenían trabajo, y que de la noche a la mañana empezaron a ganar $4,000, uno dice, qué bueno el ingreso, ¿no? Pero de la noche a la mañana empezaron a tener vehículo, departamento, cuando a las personas en un estrato medio, eso le toma media vida, pues, para llegar a tener ese nivel. Entonces, con todo eso hay que pelear. Como le digo, el crimen organizado es muy complejo de enfrentarlo. Hay que reconocerle a fiscales y a juezas de la talla de Yanela Noris que tienen esa decisión, ese convencimiento. Es importante la institucionalización, es decir, la colaboración que se pueda dar entre la Fiscalía General del Estado, las judicaturas, la parte decente de los jueces, también la parte investigativa de la Policía Nacional, y buscar estos casos que se deben constituir en emblemáticos. ¿A qué me refiero? Si el ISPOL logra recuperar más allá del histórico internacional del 15%, transmitiremos un mensaje al mundo de que cuando hay decisión, cuando hay convencimiento y cuando hay apoyo político, porque es fundamental, sí se pueden obtener resultados. Bien, muchas gracias. La participación en la revista de Opinión Democracia al director general del ISPOL, coronel Renato González, y al periodista de Código Video, periodista investigador Arturo Torres. Muchas gracias por el aporte que siempre nos dan en este sentido. Muy amable a Renato y Arturo. Muchas gracias, Miguel, Arturo y a todos. Un abrazo inmenso. Muy amables. Gracias, Miguel. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema candente: el juicio político a 3 vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, con la actuación cuestionada de la mayoría legislativa, que ya vamos a explicarla. 3 invitados: la doctora Cecilia Velázquez de Pachacuti, el José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos y el asambleísta de la Izquierda Democrática Dalton Basigalupo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué